Sean todos bienvenidos. Nosotros somos el grupo 16, conformado por Simón Martínez, Saray Zapata, Juan Pablo Borges, John Acosta y Lina Álvarez. Durante este video vamos a exponerles cómo afecta la publicidad política basada en datos personales a la democracia y al ciudadano colombiano. Circulando inicialmente la pregunta central, que vendría siendo cómo afecta la publicidad política y apoyada en datos personales a la democracia del ciudadano colombiano, ya que la publicidad política ha evolucionado demasiado con la entrada del marketing, lo que permite a los ciudadanos entrar en un debate lapso entre la democracia que pueden generar estas problemáticas y lo que significaría este estilo de marketing a la privacidad de los mismos. El objetivo va a terminar siendo explicar cómo las prácticas de publicidad política impactan tanto al ciudadano al ciudadano y cómo el Estado ha regulado el tema de la privacidad. Ok, para empezar queremos hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ustedes ven cierto tipo de propaganda política en redes sociales, pero otras personas como sus vecinos o amigos ven algo completamente distintos? Ok, la clave está en en la publicidad política digital y cómo se usan en sus datos personales para esto. La publicidad política es el conjunto de estrategias utilizadas para influenciar en la opinión pública, especialmente durante campañas electorales o debates políticos. Hoy en día, gran parte de esta publicidad se mueve a través del marketing digital, que usa el Internet y las redes sociales para llegar a sus votantes. Ok, aquí es donde entra un juego de datos personales, donde se refiere a cualquier tipo de información que nos permita identificarnos. Por ejemplo, el nombre, el correo, la ubicación, los intereses, nuestro propio historial de búsqueda, incluso nuestras interacciones en las redes sociales. Y entonces, ¿ustedes por qué creen que estos datos son tan valiosos para una campaña política? Porque permiten crear perfiles de votantes con enorme precisión. Así, una campaña puede enviarles a ustedes un mensaje distinto al que reciben en otras personas, según sus gustos, miedos o nivel de participación política. A esto se le llama segmentación y es la base de la publicidad personalizada. Un ejemplo muy conocido es el escándalo de Cambridge Analytica, que es una empresa que accedió de forma ilegal a los datos de millones de usuarios de Facebook, en los cuales se utilizó para influir en eventos como el referéndum del Brexit y la campaña presidencial del presidente Trump durante las elecciones del 2016. En este caso, claramente como los datos personales pueden usarse para manipular emociones y decisiones políticas. Generalmente se recopilan datos como la edad, el género, la ubicación, el historial, los likes de las interacciones. Todos estos datos permiten predecir comportamientos y ajustar discursos e incluso definir el tono emocional de los mensajes que se reciben. Pero, ¿qué riesgos implica todo esto? Por un lado está la invasión a la privacidad. Muchas veces no sabemos lo que los datos que están recopilando, ni con qué fin. Y por otro lado, hay un riesgo para la democracia. Si hay un votante que recibe una versión distinta de la realidad, se pierde el debate público y se fomenta la desinformación. En resumen, sus datos personales son poderosos. Pueden servir para mejorar campañas políticas, sí, pero también pueden ser usados para manipularlos sin que se den cuenta. Por eso es clave que entendamos cómo funciona esta publicidad y que exijamos mayor transparencia y regulación y ética, incluso en nuestras propias huellas digitales. Ahora bien, el caso más reconocido y mediático es el caso de Cambridge Analytica, en el que su influencia en las elecciones de 2016 en Estados Unidos provocó que Facebook fuera demandado y testificado frente al Congreso en 2018. De esto sale este GIF. Sin embargo, ¿cómo Cambridge Analytica recopilaba todos los datos de millones de votantes a través de Facebook y cambiaba su inclinación política? Pues, en primer lugar, Alexander Kogan creó una app en Facebook llamada This is Your Digital Life como un típico test de personalidad. Es decir, recopilaba los datos de cuál tipo de lado eres y en esta encuesta de 8 minutos para saber el tipo de vida digital que tienes, y recolectó los datos e información de 50 millones de personas. Después, Alexander Kogan vendió estos datos a Cambridge Analytica, que se enfocó en personas persuadibles, en estados claves, es decir, no era necesario que se cambiara la inclinación de todos los votantes, sino solamente en estados claves. Debido al colegio electoral que ellos tienen, se podía cambiar la inclinación en ciertos vecindarios
y no era necesario hacer cambiar todo un estado, sino solamente que se ganara la mayoría ahí y todos los votos del colegio electoral de ese estado irían para Trump o pues para el candidato, como ellos lo catalizaron. Es decir, ellos diseñaban contenido específico para cada persona y grupo, de manera de publicidad y sponsor, con blogs, videos, advertencias y mensajes que eran bruscamente colocados en su menú principal de todos los sitios web para que votaran por Trump en contraste de Hillary Clinton. En ese sentido, en Colombia se ha tenido el caso de Contacto App, una aplicación instalada de forma involuntaria en Risaralda, en Pereira, en los teléfonos personales de funcionarios y contrastistas en la alcaldía de Pereira en 2019 en favor del candidato Carlos Amaya, que en sí ganó y que recientemente ha sido encarcelado por la Fiscalía por irregularidades en su periodo. Asimismo, está el hecho de que la SIC, la Superintendencia de Comercio, ordenó a Facebook fortalecer sus medidas de seguridad para proteger los datos personales de más de 31 millones de colombianos. Al igual que desde entonces, los anuncios políticos o electorales de Facebook e Instagram aparecen en el modo en cómo, pagado por, o influenciado por, o la campaña de quién. Bien, por otro lado vamos a hablar de cómo ha respondido el Estado colombiano a esta situación. En Colombia nosotros tenemos unas normas regulatorias dentro de las cuales se pueden hacer publicidades para las campañas políticas. Tenemos la Ley 1581-2012, que es conocida como la Ley de Protección de Datos, más específicamente el Decreto 1377, que son reglamentaciones claves que buscan hacer una autorización del tratamiento de los datos personales de los usuarios para que ellos conozcan cómo se recolectan esos datos, cómo se almacenan y cómo se hace el uso de estos datos. Además, tenemos otro tipo de normatividades que son emitidas por el Consejo Nacional Electoral, quienes son los encargados de que el contenido sea transparente y veraz. Lo hacen por medio de manuales como el Manual de Publicidad Electoral en Medios Digitales, que se enfoca ciertamente en la propaganda digital y en el buen manejo de esta propaganda en plataformas digitales. Por otro lado, tenemos la Ley 1757 de 2015, que es la que se enfoca en que la publicidad sea clara y no incurra en ningún tipo de abuso en la comunicación, ni incite la violencia, ni esparza desinformación, etc. Ya se hizo mención de varias entidades como el CNE que están encargados de hacer este tipo de supervisiones, pero también la Superintendencia de Industria y Comercio es una institución que puede imponer sanciones cuando se detecta algún tipo de violencia en el contenido o el uso no autorizado de bases de datos para enviar este tipo de propagandas políticas a los usuarios. Dentro de los casos como el de Cambridge Analytica, vemos una necesidad urgente de fortalecer este tipo de regulaciones y supervisiones sobre el uso de los datos y el uso de nuestras bases de datos en Colombia. No podemos permitir que agentes externos influyan en las campañas políticas ni en las elecciones mediante el mal manejo o el manejo indebido de la información personal de los usuarios, lo que hace que no solo sea necesario educar a los ciudadanos sobre sus derechos, sino también fortalecer el sistema dada la rápida evolución de las tecnologías y la dificultad que se genera para monitorear y controlar todas las campañas digitales que se presentan hoy en día en la era digital. ¿Realmente somos conscientes del uso de nuestros datos en las redes sociales o en el Internet? La verdad, yo creería que no. Aunque somos usuarios constantes de las redes sociales, aplicaciones, servicios en línea, creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar que cada cosa que hagamos en la web queda registrada. Como una base de datos. Una base de datos que tiene nuestra edad, nuestros patrones de consumo, hasta nuestra ubicación, en algunos casos. Y de toda esta información que es recolectada y almacenada para el tipo de información que nos llega. Como una clase de perfil. Este mismo perfil es el que es segmentado por los partidos políticos para que nos lleguen los mensajes, panfletos, según a las preferencias que ellos ya han identificado. Si nosotros realmente queremos estar informados de una forma sana y sin fake news, ¿hay algún tipo de recomendación? En este caso, primero que todo, revisar si el tipo de configuración que estamos utilizando en nuestros dispositivos es privada, es pública, la información a la que la estamos limitando o estamos dejando que acceda. También
Cuando nosotros descargamos una aplicación y le damos a instalar, usualmente nos salen los permisos que estamos permitiendo en esa aplicación. Ser conscientes de la información y lo que estamos dispuestos a ofrecer. También ser claros y tener la conciencia clara a la hora de votar, ya que esa es una decisión que va a definir nuestro futuro. No simplemente nos debemos dejar llevar por un mensaje, un panfleto, una información. Debemos tomarnos el tiempo de informarnos por medio de fuentes confiables, oficiables, porque muchas veces todo este tipo de publicidad lo que hace es engañar y atraparnos, ya que, como mencioné antes, tienen bases de datos almacenadas con nuestros gustos. Segundo, y la verdad no por menos importante, debemos tener muy presente que en Colombia la ley 1581 protege nuestros datos personales y es algo que debemos defender. Es algo que muchas veces las personas pasan por alto, pero es una herramienta que debemos solicitar. Debemos tener en cuenta que como comunidad somos consumidores pasivos. Pero así como somos consumidores pasivos, somos ciudadanos que tenemos derecho a nuestra privacidad y a un tipo de democracia que sea transparente. Debemos exigir que ninguna de estas plataformas nos vendan ningún tipo de contenido o nos inciten hacia algún partido político. Ya para concluir, hemos logrado recapitular y explorar cómo la publicidad política basada en estos datos ha generado problemáticas a los ciudadanos y cómo el Estado ha logrado arrimar y actuar frente a estos. Pese a todo, la ciudadanía conoce que la información es poder y es la responsabilidad de todo el pueblo conocer cómo utilizar este tipo de información con respecto a la toma de decisiones que hay diariamente y motivando a la ciudadanía a exigir una mayor transparencia en el uso de los datos. Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.